Soy Lucía Pastor, fallera de la Falla Micerra Basa Poeta Maragall y tengo 26 años. Muy buenas. ¿Y cómo es ese momento en el que suena tu nombre en la fonteta y de repente te encuentras que eres una de las máximas representantes de las fallas de Valencia 2024? No, es indescriptible, la verdad. O sea, aún todavía tengo como el recuerdo un poco nublado. Además, es que estaba dentro, empecé a escuchar Lucía Pastor y yo estaba de espaldas y empecé a hacer con la cabeza, no, no, no. Y de hecho, cuando salgo, que estuve viendo el domingo el vídeo 300.000 veces, o sea, salgo con las manos en la tripa, en el pecho, en plan, respira, ¿qué te está pasando a ti? Y luego ya, pues bueno, llegué, me di un pedazo de abrazo con aquí mi amiga Carla, que la tenéis por detrás, y flipando, o sea, flipando. De todos los momentos que te vienen a la mente que vayas a pasar como fallera mayor de Valencia o corte, sin contar fallas, ¿cuál es el acto que más te llamaría la atención? La crida. O sea, yo me levanté el domingo, tenía a mi novio, o sea, yo vivo con mi novio, entonces yo tenía a mi novio, y le dije que voy a estar en una crida en las Torres. O sea, yo voy a estar en una crida en las Torres. Y luego lo empezaba a pensar y decía, es que voy a estar en una crida y vamos a volver al Palau de la Música a hacer una exaltación. O sea, yo era como, madre mía, es que después de tantos años que nos vuelva a tocar, es súper emocionante. Brutal, pero sobre todo la crida. Decía, ¿qué es lo que crees que debe de tener la fallera mayor y de Valencia? ¿Y cuáles son tus cualidades para acceder a ese cargo? A ver, yo creo que primero de todo, una fallera mayor tiene que tener pasión por las fallas. Y esa pasión, para tú aguantar todo lo que te viene, también saber demostrarla al mundo fallero. Y sobre todo, pues mucha cercanía para ser capaz de, a lo mejor, si yo paso 5 minutos con vosotros, ser capaz de haceros ver pues la amabilidad, la simpatía y la cercanía que puede tener cualquier persona. Y creo que eso es lo más importante de todo. Y espero que haya sido lo que hayan visto en mí para estar aquí a día de hoy. ¿Quién pensaste en el momento de escuchar tu nombre en la fonteta? En mi madre. O sea, pensé en mi madre porque dije, creo que no sabe lo que se le viene encima. En ese momento era como, ¿dónde te estás metiendo? Pensé en mi madre, pensé en mi novio, pensé en mi padre y dije, lo siento. Y cuando les vi después de todo lo que ya pudieron entrar familiares y todo, les dije, pero me vais a dejar de querer. O sea, estaba tan asustada por todo lo que venía que les dije, me vais a dejar de querer. O sea, fue muchísimo sentimiento, muy, muy fuerte. Decía, se acerca el momento de posiblemente que seas fallera mayor de Valencia. Pero ¿por qué eres fallera? ¿Por qué has llegado a este momento? Pues a ver, he llegado a este momento porque vengo de una familia de tradición fallera. Sí que es verdad que mi madre ahora ya no es fallera, mi padre es de otra falla de la mía por motivos diversos del amor, mis padres están divorciados, y al final lo he mamado desde pequeña y fallera de cuna no, como se suele decir, fallera que desde pequeña señalaba un traje a su madre, yo quiero ir vestida de princesa. Esa princesa fue fallera mayor infantil en el 2008 y hasta el día de hoy que, vamos, he seguido soñando a lo grande y es que no me esperaba estar aquí, entonces os digo que estoy alucinando todo el rato. ¿Y cómo fue el recibimiento en el casal con los falleros? ¿Cómo fue? Brutal, o sea, llorando, mi fallera mayor infantil, que pues no estuvo preseleccionada, vino, me dio un abrazo llorando, mi presi llorando, todos aplaudiéndome, yo bajé del coche, ya estaba llorando, más de lo que había llorado durante toda mi salida, fue súper emocionante. O sea, lo vivimos todos con una emoción, hacía 40 años que no teníamos ninguna cortesana y fue brutal. Lucía, para terminar, nos gustaría que nos mandaras un saludo para toda la gente que nos va a ver en esta entrevista. Genial. Pues un saludo a todos, espero que os haya encantado mi entrevista y nos vemos muy pronto.